personitas con las que uno se encuentra, hay muchas personitas con las que uno se encuentra en el transitar de la semana y muchas veces les manifiesta a uno cómo están, cómo van, que tal vez los hemos extrañado en ese compartir como la familia de Cristo, y muchos manifiestan, es que no he estado bien, es que no he estado pasando buenos momentos, ¿sí? Y a veces nosotros en lo profundo de nuestro corazón como que abordamos un concepto equivocado y creemos que la iglesia es el lugar donde venimos porque estamos bien y no el lugar donde venimos porque estamos necesitados, que es diferente. Ayer le preguntaba a los muchachos en la alabanza, a los muchachos pues tal vez no les tocó el tipo de infancia que nos tocó a muchos de nosotros, ¿cierto? Y muchos de tal vez de los programas de televisión de la época de que éramos niños, tal vez no le tocó a muchos de los jovencitos de hoy, ¿cierto? Pero tal vez algunos de los que son como contemporáneos míos los vieron, ¿cierto? Y cuando era niño había un programa que me gustaba mucho ver y se llamaban Los Superamigos, ¿cierto? Los Superamigos tenían un lugar de reunión y se llamaba el Salón de la Justicia, ¿cierto? El Salón de la Justicia era donde llegaba Batman, Robin, los Gemelos Fantásticos, la Mujer Maravilla, donde llegaba Superman, bueno, todo era lugar de reunión, ¿cierto? Yo les decía ayer a los muchachos, les decía, la iglesia no es el Salón de la Justicia, no es el salón donde se reúnen los superhéroes, ¿cierto? Es más, es bien particular ese Salón de la Justicia porque siendo superhéroes necesitaban haber muchos para ayudarse los unos a los otros. Y siendo ellos con el rótulo de superhéroes necesitaban de otros para que les ayudara, cuánto más que nosotros nos reunimos en el salón pero de la justicia de Dios, donde la justicia de Dios cubre la vida de hombres frágiles, la vida de hombres necesitados, la vida de mujeres que todos los días tenemos luchas en todas las áreas, pero que sabemos que lo que nos fortalece para permanecer, para perseverar y para seguir adelante es el poder y la presencia de Dios. Como cantábamos hace un ratico, lo que nos sostiene delante de Dios no es nuestra capacidad para aferrarnos a Dios, sino el poder que Dios tiene para tenernos junto a Él. Y eso es maravilloso, eso es hermoso. Y Dios nos permite disfrutar de eso mediante la fe. De manera, mis amados, que no nos aterremos por nuestras fragilidades, más bien entendamos que en ellas se perfecciona el poder de Cristo. Que en medio de todo eso en lo que voy siendo consciente de que soy frágil, me veo más necesitado de ¿quién? Me veo más necesitado de Dios. Y cuando me veo más necesitado de Dios, no vengo a cantar canciones, vengo a buscar a Dios. No vengo a participar de una ceremonia, vengo a buscar a Dios. Vengo a oír a Dios porque necesito su palabra viva y eficaz obrando dentro de mi corazón y obrando dentro de mi vida. Apocalipsis 19:7 hemos venido estudiando estas últimas semanas porque sabemos que la venida del Señor está cerca, ¿cierto? Para algunos que de pronto no lo hayan escuchado, Dios a través de su palabra siempre anunció dos venidas. Una primera que ya se cumplió cuando Jesucristo presentó su vida en sacrificio allí en el monte Calvario, donde murió, donde fue crucificado, donde fue sepultado, donde resucitó, y hay testimonio de muchas personas que lo vieron resucitado y lo vieron irse, ¿cierto? Contra todas las leyes de la gravedad, ascender al cielo, y allá apareció unos ángeles diciendo a la multitud que miraba, así como le habéis visto irse, así le veréis regresar en las nubes, ¿cierto? Y el próximo regreso del Señor será en las nubes, porque allí viene a tocar la final trompeta y a recoger a su pueblo para que nosotros, la novia de Él, nos encontremos con Él eternamente. ¿Y para qué? Y para siempre. Y estamos a las puertas de estas cosas, ¿cierto? Que los últimos tiempos siempre han sido desde
al día de Pentecostés hasta nuestros días, pero que tal vez nosotros estamos viviendo ya son las últimas horas de los últimos tiempos, ¿cierto? A puertas de esa manifestación gloriosa de Dios sobre nuestras vidas. Por eso dice Apocalipsis 19:7, y no olvidemos que esto no es lo que pasa afuera, sino lo que empieza a acontecer en el corazón que se está encontrando con el Señor, que dice, gocémonos y alegrémonos, ¿cierto? Es lo que está pasando en un corazón, que cada día ese anhelo por encontrarse con su amado se está volviendo más fuerte, se está volviendo más intenso, ¿cierto? No olvide que cuando un par de novios, ¿cierto?, han tomado la decisión de unirse en el santo vínculo del matrimonio, se determina una fecha para presentarse delante de Dios y que sea bendecida esa relación. De manera que en la medida que ellos se van acercando a la fecha, todo el tiempo es para prepararse, pero en la medida que se va acercando la celebración, ese momento, el corazón cada vez se va poniendo más intenso, ¿cierto? Está pasando algo más en el corazón porque ya estamos a puertas de llegar a la realidad de lo que un día fue una promesa. Un día se hicieron una promesa de matrimonio, pero está llegando el día donde esa promesa se va a cumplir, ¿cierto? Y eso fue lo que el Señor hizo cuando nos tomó para Él. Nos tomó en palabra de matrimonio. Y está obrando en nosotros, preparándonos como una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Pero pronto llegará la realidad y el cumplimiento de esa promesa que el Señor, de esa promesa que el Señor hizo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, ¿cierto? Aunque las cosas afuera van a ir empeorando, el fuego en la iglesia tiene que ir creciendo. Porque está más cercano el encuentro ¿con quién? Con su amado. Nos aterra lo que pasa afuera, mis amados, pero traspasa más nuestro corazón lo que nos espera al encontrarnos con quién, con Él. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es su esposa? Nosotros, la iglesia, lavados por la sangre de ¿quién? De Cristo, porque no olvidemos que nuestro origen es en Cristo y hacia donde nos dirigimos es hacia Él. Nuestro lugar de procedencia es Cristo. En Cristo fue donde se originó la vida nuestra. Y el destino hacia donde vamos es ¿quién? Es Él. Todo este transitar, estamos creciendo, estamos siendo afirmados en lo que Cristo significa para nuestras para nuestras vidas y toda la realidad de lo que Él es, de manera que Él es nuestro lugar de origen y es nuestro lugar de ¿qué? Nuestro lugar de destino, ¿cierto? O sea que, ¿dónde encontramos respuesta a las preguntas que tantas veces tiene el ser humano? ¿Cierto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué fue creado el hombre? Y todas las respuestas las tiene ¿quién? El Señor. Porque el Señor nos deja ver con claridad para qué nos creó. ¿Y cuál es el propósito de habernos creado a quién? A cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer entonces la novia o la esposa que está esperando a su amado en su pronto regreso? Debemos estar perseverando. ¿Qué debemos hacer hasta que Él venga? Perseverar. Y no olvidemos que perseverar no es tirar aguante, sino es mantenerse firme, es mantener creciendo, es persistir, es avanzar, es no volver atrás, como cantábamos hace un rato. Dios es el que fortalece nuestro corazón en esa decisión para no volver a ¿qué? Para no volver atrás. No es la decisión simple del hombre, no es que yo decido no volver atrás. No, es lo que Dios va haciendo en mi corazón, ¿cierto? Lo va obrando de tal manera que Dios es el que no me deja volver atrás. Por eso nos maravillamos y no olvidemos, en la iglesia no hay de qué vanagloriarse. ¿Y por qué no hay de qué vanagloriarse? Porque todo lo que va sucediendo en nosotros es la obra de Dios, es la obra de la gracia de Dios. Pablo lo expresó con mucha claridad, que si él podía hacer más que otros, que si él había avanzado más que otros, no era él, era la gracia de Dios obrando en quién, obrando en él. Y yo creo que eso tiene que maravillarnos más y más de quién, más del Señor. De manera que nosotros no pecamos como otros, no porque seamos mejores que ellos.
A veces perdemos de vista que es la gracia de Dios que está obrando en nosotros y nos creemos como de mejor clase que quién. Y nos creemos que de mejor clase que otros. Esta semana tuve la oportunidad de estar visitando una personita allí en la clínica de San Juan de Dios. Y se quebraba mi corazón allí, de una manera tremenda. Porque decía, Señor, qué fácil. Y cuando el Señor me permitía hablarle con tanto amor a esta personita, porque ella me decía, es que no soy digno de presentarme delante del Señor, y menos en esta condición. Y yo lo miraba y le decía, el asunto es que cualquiera de nosotros puede llegar a estar ahí. El asunto, crea, hay hombres de Dios que aún han llegado a términos tremendos, y tremendos no porque se hayan ido por un mundo de pecado, sino porque no podemos obviar cómo esta carne o esta vida ha sido marcada y fracturada por el pecado, y cómo hay una cantidad de fragilidades en la vida de ¿quién? En la vida del ser humano, y cómo la vida natural del ser humano se puede deteriorar. Pero aún en medio de todo eso, Dios se sigue glorificando y sigue haciendo cosas extraordinarias. Y nos lleva a ver todo eso es para caer de rodillas y decirle, Señor, yo tengo toda la capacidad de poder estar ahí, de estar en ese lugar, de estar en lugar de esa persona, de no ser esa persona la que está ahí, sino puedo llegar a ser yo, el que puedo llegar hasta ahí, Señor. Pero cuánta es tu misericordia, Señor, que nos sostienes cuerdos, que nos da la gracia de levantarnos en la mañana y poder razonar, que nos da la gracia en la mañana de poder tener habilidades para bañarnos, habilidades para comer, que nos permites no solamente tener alimentos, sino poder comerlos. Bueno, empieza uno a mirar tantas cosas y es lo único que uno puede expresar es, Señor, tanta misericordia de parte del Señor. ¿Sobre quién? Sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Por eso Dios nos está llevando ¿a qué? A perseverar, y nos está llevando a entender que esos seres frágiles no podemos despegarnos de la mano de ¿quién? De la mano del Señor. No podemos estar despegados de Él. Dios ha dispuesto todo para que estemos cerca de Él. Que en cuanto dependa de nosotros, dispongamos nuestro corazón para buscarle. Dice ahí Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y que se va a definir como dos grupos: el grupo de los que se van a enfriar, pero el grupo de los que van a ¿qué? Perseverar, ¿cierto? Y ese es el llamado nuestro, a que no se apague nuestro corazón, porque no olvidemos quién es el que lo enciende, Dios, pero quién es el que puede mantener el corazón encendido, Dios, y lo mantiene encendido a través de una relación de comunión a la que nos ha llamado, ¿cierto? Por eso es un asunto de pedirle al Señor, Señor, no nos dejes vivir con buenas intenciones, o no nos dejes vivir solamente con Biblia, ¿cierto? Porque nosotros a veces a punta de Biblia reemplazamos la relación con Dios. No nos relacionamos con Dios, no pasamos tiempo en lo íntimo con Dios, estamos absorbidos por los afanes de la vida, por una cosa y por otra, y no pasamos tiempo con Dios, pero nos sostenemos a punta de Biblia, ¿cierto? El asunto es que esta palabra, sin su presencia, que la revela y que la instala dentro del corazón, no olvidemos, ¿hacia dónde conduce la palabra de Dios? ¿Qué le dijo el Señor a los de su época? Ustedes escudriñan la Escritura porque les parece que en ellas pueden hallar la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí, ¿cierto? De manera que todo lo que me señala la Biblia, me señala para que yo vaya a una relación con Dios. De una y otra manera, el Señor cuando sacó a Israel de Egipto, les manifestó: y vosotros me seréis una nación de sacerdotes y gente santa, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor siempre habla en la palabra en términos de relación, en términos de comunión, en términos de entrega, en términos de ese corazón unido al corazón de ¿quién? Al corazón del Señor.
De manera que Dios nos va llamando y nos va convocando para que cada día, mire lo más hermoso, el mayor anhelo de un enamorado es pasar tiempo con aquel del que está enamorado. ¿Sí o no? Porque los novios se quieren ver a toda hora, ¿cierto? Es que es más, a los que estamos cerca de novios, muchas veces nos inquieta, pero a toda hora, al desayuno, al almuerzo, a la comida, ¿cierto? Y a toda hora quieren estar en comunicación, a toda hora quieren estar como en esa relación, a toda hora quieren estar en contacto. Y la pregunta es, ¿qué tan enamorada está la iglesia del Señor? Porque una iglesia enamorada quiere estar en contacto con Dios cuando cantamos, cuando oramos, cuando recibimos la palabra, pero quiere estar en contacto con Dios allá donde trabaja, quiere estar en contacto con Dios cuando está en el campo, cuando está en la ciudad, cuando está en medio de la familia, quiere que su corazón esté palpitando ¿por quién? Por su Creador, en un anhelo profundo. El asunto es que la iglesia quiere cosas, no quiere al Señor. Y por eso nos emociona más el mundo de los éxitos que el mundo de la relación. Por eso se encuentran multitudes que frente a la prosperidad el amén es rotundo. Pero frente a una relación con Dios el amén es frío y distante. Pero lo más hermoso es que, como el Señor dijo al pueblo en el tiempo de Malaquías, donde se había pervertido todo el ceremonial, donde todo el ceremonial se había venido al piso por la actitud del ser humano, de abordarlo simplemente como una costumbre y no como Dios se quería revelar a sus corazones, pero el Señor les dijo de una manera especial que sobre toda la faz de la tierra no dejaban de haber lugares donde se ofreciera sacrificio y ofrenda limpia al Señor. Dios no deja de tener y de levantarse pueblo para Él. Pueblo que quiera estar en lo íntimo, pueblo que quiera amarle, pueblo que se quiera dejar envolver su corazón con su precioso amor. Hechos 2:42. Debemos perseverar. ¿Y en qué debemos perseverar? Allí quedaron 4 pilares especiales que Dios dejó en su palabra. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿cierto? Participar en o perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en el evangelio, que es lo que hemos venido hablando los últimos domingos, acerca de que nosotros tengamos claro qué es el evangelio. Porque ¿cómo podremos diferenciar si se trae otro evangelio si no tenemos siquiera claro cuál es el evangelio de quién? El evangelio de Dios. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? ¿Cuál era la obra que Dios estaba manifestando? ¿Qué era lo que Dios estaba obrando en el corazón del ser humano por medio de lo que hizo en la cruz del Calvario? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y que en el evangelio tenemos que hablar de salvación, tenemos que hablar del discipulado y tenemos que hablar de Maranata. Tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho, tenemos que hablar de aquello a lo que Dios nos ha involucrado, ¿cierto? Porque no solamente Dios nos hizo receptores de su bien, sino que nos involucró para que nosotros no solamente lo recibamos, sino también que lo anunciemos. Y eso es un regalo maravilloso, ¿cierto? Que Dios no solamente ha traído la vida de Cristo, sino que hace posible que nuestras vidas sean vidas que anuncien a Cristo, ¿cierto? No solamente con palabras, sino que lo podamos anunciar con todo lo que se va viendo en nuestra vida de lo que Dios está haciendo ¿en quién? En nuestro corazón y en nuestro caminar. Esta mañana recordaba esta historia, yo creo que se las he contado unas 2 veces o más, ¿cierto? Uno después de cierta edad, ¿cierto? Empieza a repetir y a repetir y a repetir, ¿cierto? Pero bueno, hay cosas que son importantes volverlas a recordar, porque hace algún tiempo, y tal vez algunos de acá lo pudieron ver
en la congregación o lo pudieron ver en el lugar donde estuvieran, porque era el testimonio de un líder principal de los testigos de Jehová, hablando de esto de ser receptores del bien de Dios, pero también ser hombres y mujeres que han sido llamados a anunciar con su vida lo que Cristo ha hecho en ellos y lo que Cristo desea hacer en los demás corazones. Y era un líder principal de los testigos de Jehová, ¿sí? Al que en ese momento él no solamente era líder, sino que dirigía una obra de construcción. Y allí había un hombre, no recuerdo el nombre, si alguno escuchando la historia recuerda el nombre de la persona, ¿sí? Que fue contratado para trabajar allí. Pero el testigo de Jehová, solo con darse cuenta de que ese era cristiano, se la montó y dedicó a forzarlo en trabajos, y todo porque a él le inquietaba algo. Le decía, esta persona, a pesar de todo lo que le pase, siempre sus palabras son glorificando a Dios. Voy a hacer que reniegue de Dios. Y empezó en su trabajo, dice que cuando iban terminando el horario, daba la orden por detrás de que dejaran las máquinas sucias, y cuando se iba terminando el horario llamaba al cristiano y le decía, venga, necesito que se quede y deje todas esas máquinas limpias. ¿Sí o no? ¿Qué haría un cristiano de los normalitos? ¿Sí o no? Estaría pensando en renunciar, estaría pensando en renegar. Pero dice que aquel hombre se quedaba con tanto amor limpiando esas máquinas, porque él tenía solo un objetivo: mostrarle el amor de Dios a ese testigo de Jehová. Al otro día venía y las encontraba relucientes, y al hombre feliz de haber podido hacer ese trabajo. Y empezó a buscar entonces, hizo un evento público y le subió el sueldo a todos, y a ese cristiano no se lo subió. De manera que ahora todos tenían el mismo trabajo, el cristiano seguía con el mismo trabajo, ¿cierto? Y empezó ese proceso. Pero el cristiano con el mismo sueldo, ¿cómo seguía trabajando? Con el mismo amor, ¿sí? Porque hay algo que nosotros no podemos perder de vista, mis amados. Una vez somos cristianos, ya no vivimos para nosotros, vivimos para la gloria de ¿quién? Ya no vives para el sueldo, vives para Dios, ¿sí o no? Y eso es hermoso, porque no hay nada más hermoso. Mire, si tú vives para el sueldo jamás producirá la alegría en tu corazón, porque jamás compensará lo que tú hiciste, mis amados. Pero cuando tu alegría es hacerlo para Dios, siempre la recompensa será un regalo maravilloso, ¿cierto? A este hombre empezó a perseguirlo tanto el testigo de Jehová, que en ese testimonio, yo creo que de pronto lo pueden buscar en internet y por ahí esté, en algún momento le tenía tanta rabia el testigo de Jehová al otro que lo empujó y lo hizo caer como de un tercer piso. Y el hombre quedó muy grave en su salud. Lo hospitalizaron y todo eso. Él comprometido con eso, de que no solamente se había caído, sino se había caído por un empujón de él, fue a visitarlo a la clínica. Y estamos hablando de un testimonio real. Y fue a visitarlo a la clínica, pero por debajo él estaba pensando, para que este hombre no me vaya a demandar. ¿Sí? Y cuando estuvo allá en la clínica con él, lo único que el cristiano quería hacer por ese hombre era orar por él. Y que el Señor tocara su corazón y le mostrara su amor. Y dice, ¿y sabe qué me convenció del error en el que yo estaba? En el error de que el camino no era ser testigo de Jehová, sino el camino era conocer a Jesucristo. Lo que me convenció es que nunca había visto tal amor en una persona.
Y todo lo que hice era, ¿será que eso sí es real? Y fue tan real, ¿cierto? Que este hombre, con ese amor, fue tocado en su corazón. Y te das cuenta de una manera especial cómo Dios nos ha puesto no simplemente para ser simples asistentes a una congregación o simples personas que hacen un trabajo, sino nos ha puesto en todo lugar para hacer un olor grato de Cristo y una fragancia maravillosa de lo que Él, ¿qué? De lo que Él es en todo nuestro caminar, ¿sí? Gálatas, si me acompaña por favor allí. Capítulo 1, verso 6, leíamos la semana anterior, que el apóstol Pablo le pregunta a la iglesia de Gálatas: estoy maravillado, Gálatas 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir es hacer del evangelio completamente lo opuesto a lo que Él es. El evangelio, todo lo que sea el mensaje que se me expone aún con versículos bíblicos, que no me conduzca a que Cristo sea el mayor deseo de mi corazón, está pervirtiendo el mensaje de Dios. Y lo veíamos la semana pasada. El mayor deseo nuestro no es verte prosperado, no es verte con salud, no es verte bien en todas las relaciones. El mayor deseo es verte salvo y que como consecuencia de esa salvación recibas prosperidad conforme a la voluntad de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y ahí hay un condicionante: así como prospera ¿qué? Como prospera tu alma. Porque una persona puede recibir de todo, pero si con un corazón transformado, lo que recibe solo le sirve para pervertirse y perderse más dentro de quién, perderse más dentro de su caminar. Ayer había un programa bien tremendo acerca de la prostitución de niños. Y bien fuerte porque el programa estaba hablando acerca de las mamás prostituyendo a sus hijitos por internet, ¿cierto? Y la misma mamá, cogiendo la niña y desnudándola para que otro hombre que le está pagando allá y está viendo por la pantalla, la veía. Y ahí ponían una de las niñas a hablar y la niña decía que a ella le daba mucha pena y que se tapaba, y la mamá le pegaba y le quitaba la sábana, ¿cierto? Y le pegaba, le quitaba la sábana, ¿cierto? Y que su mamá fue la que la violó para recibir dinero del que le estaba pagando al otro, ¿qué? Y tremenda la situación. Y eso está abundando de una manera tremenda, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros necesitamos de una manera muy especial fortalecernos ¿en quién? Fortalecernos en el Señor y tener claro lo que Dios ha hecho. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Primera de Corintios, capítulo número 15, en el versículo número 3. Una cosa son los hechos del Evangelio y otra cosa la interpretación de esos ¿qué? De esos hechos. Primera de Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿cierto? Y está hablando de los hechos, ¿cierto?
de los que tal vez muchos somos testigos. Hace poco hablaba con alguien respecto de la Navidad y respecto de la Semana Santa. Y le compartía algo y le decía, puede ser que la Navidad no se celebre de manera que honre a Dios. Y puede ser que la Semana Santa tampoco. Pero no deja de ser un testimonio universal para todo el mundo de que el Salvador vino sobre la faz de la tierra. De que el Salvador vino, ¿cierto? Y que esa luz alumbre nuestro corazón de una manera muy especial. Ya no es una luz artificial. La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y vino a alumbrar nuestro corazón y ¿qué? Y nuestras vidas. Entonces tenemos los hechos. Muchos celebran, ¿cierto? Y a veces a nosotros se nos hace como son de burla que de pronto en ciertas épocas vemos a otras personas tal vez cargando todavía estatuas, otros flagelándose, otros cargando una cruz de madera, ¿cierto? Y de lo que nosotros muchas veces podemos hacer burla porque creemos, ay, cómo son de tontos todavía haciendo eso, siendo que eso no sirve. Pero si somos sinceros, para nosotros es más fácil cargar una cruz de esas de madera que llevar sobre nuestros hombros la voluntad de Dios. Nos es más fácil ese tipo de cosas que realmente nuestro corazón se sujete para que la voluntad de Dios sea hecha ¿en qué? En nuestras vidas, porque eso requiere morir, eso requiere ¿qué? Sacrificio. Pero aquello de lo que nos burlamos tantas veces puede llegar a ser lo que más fácil ¿qué? Lo que más fácil podemos llegar a hacer. Pero lo más importante, mis amados, es la interpretación de los hechos y de qué es lo que Dios ha hecho con la obra que hizo en la cruz del Calvario. Entonces conmigo donde vamos a estar ubicados en esta mañana, Primera de Pedro, en el capítulo número 1, vamos a estudiar desde el verso 13 en adelante, ahondar un poco más sobre esta salvación, pero leamos un poco desde el verso 10, Primera de Pedro 1:10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Eran hombres de Dios, y esos hombres de Dios, ¿qué hicieron acerca de lo que Dios le estaba mostrando? Ahondaron en ¿qué? En eso. ¿Cuánto nosotros necesitamos ahondar todos los días? No olvidemos que el evangelio para los que ya son salvos lo necesitamos porque nos ayuda a llegar a la madurez en nuestras vidas. ¿A la madurez en qué? En nuestro caminar, para que tengamos firmeza de quién es Cristo en nuestro corazón, para que no seamos movidos ¿con qué? Con facilidad, ¿cierto? Con facilidad. Dios desea que nosotros seamos como niños, pero no en el comportamiento. Que seamos como niños en la dependencia de Dios, pero que seamos personas que alcancemos madurez por la palabra que Dios va instalando en nuestro ¿qué? En nuestro corazón. Como niños porque dependemos absolutamente en todo de quién, en todo de Dios. Pero que esa dependencia de Dios nos lleve a tener firmeza. ¿Qué hicieron estos profetas? Indagaron diligentemente sobre esa ¿qué? Sobre esa salvación. Escudriñando, verso 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
¿cierto? Está hablando de esa salvación anunciada y señalada por los profetas y que después los apóstoles hablaron con tanta ¿qué? Con tanta claridad. Y dice entonces el verso número 13, ya viene nuestra tarea. Si se nos ha anunciado la salvación, ya viene lo que nos corresponde a nosotros. Dice el verso número 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces mire que de una vez no solamente aborda la salvación, sino aborda cómo los que han sido salvos están esperando el regreso de su Salvador. Y aquí podemos hablar como de tres actitudes en este solo versículo de nuestro corazón. La primera dice ahí en el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otra versión dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción, ¿cierto? Y si recordamos un poco, ceñid los lomos en la antigüedad, ¿sí? Donde se utilizaban las túnicas, ¿sí? Cuando a alguien se le pedía ceñir los lomos o cuando alguien necesitaba entrar en acción, ceñir los lomos, era cuando cogía y se amarraba la túnica de tal manera que pudiera correr con facilidad, de que pudiera moverse, de que pudiera estar listo para la batalla o pudiera estar listo para la huida o pudiera estar listo para lo que se necesitaba ¿qué? Hacer. De manera que aquí habla una actitud, que nuestro entendimiento esté dispuesto para la acción, ¿cierto? Y no estamos hablando de la obra del hombre, estamos hablando de poder estar ceñidos a lo que Dios quiere para nuestras vidas, de estar moviéndonos en lo que Dios quiere para nuestros corazones. Si miramos Éxodo capítulo número 12, en el versículo número 11, que nos recuerda lo que pasó en aquella noche en que vino el juicio de Dios sobre Israel, sobre Egipto, y vino la muerte y el Señor les había dicho que celebraran la primer ¿qué? La primer Pascua. Y para celebrar la primer Pascua que los iba a llevar a salir de la esclavitud, ¿qué les dijo el Señor en el verso 11? Les dio instrucciones y les dijo, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo que lo comeréis apresuradamente es la Pascua de Jehová. Entonces nos damos cuenta que el Señor, aquello que estaba sucediendo aquel día, iban a comer la Pascua, pero para la Pascua ellos estaban como preparados para a dónde Dios los iba a mover con lo que estaba ¿qué? Sucediendo, con lo que estaba pasando. No olvidemos que pasada aquella noche se dio la salida de ¿qué? Se dio la salida de Egipto. Y el Señor advierte en el Nuevo Testamento que estén ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas estén encendidas, ¿cierto? Habla de dos cosas muy importantes y que seamos semejantes a esos hombres que están a la espera de que el Señor regrese de las bodas para que cuando venga nos haya haciendo así. De manera que ese ceñido los lomos significa estar sujetos a lo que Dios quiere para nuestro corazón en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Y qué es lo que Dios quiere con quién? Conmigo. Por esto no estamos hablando en este tiempo de una iglesia al mando de un pastor, sino de una iglesia sujeta a Dios, donde cada uno está siendo guiado por quién, por el Señor, y serán todos enseñados por quién, por Dios, ¿cierto? ¿Qué va haciendo Dios? Que los que han tenido más madurez pueden ayudarle a los que están en ese proceso para que crezcan, ¿cierto? Pero fíjese que el mayor anhelo nuestro no tiene que ser volver a las personas dependientes de nosotros, sino poderles ayudar para que se vuelvan dependientes de quién, dependientes de Dios, dependientes de Dios, que cada día, cierto, que si ya hubo algo muy grave, pero por lo demás aprendamos a buscar a quién, al Señor, cierto, porque hay personas que muchas veces dicen, ay pastor, cuando usted ora por mí, yo siento una paz, ¿sí?
Mi amado, pero cuando usted ore delante de Dios, Dios le puede dar la misma paz, porque es que la paz no la da el pastor, la paz la da el Señor. Que tal vez en ese momento la gracia de Dios permitió que en esa oración Él se manifestara, pero el mismo Dios que se manifestó ahí se puede manifestar en el secreto. Es el mismo Dios que se puede manifestar. No olvidemos, lo que pasa es que a nosotros nos gustan mucho los intermediarios, ¿cierto? Y Dios nos va llevando a la madurez quitando los intermediarios del camino, ¿cierto? Dios puede escuchar a cualquiera de los que estamos aquí. Dios le puede responder a cualquiera. Dios se puede manifestar sobre la vida de cualquiera. Sí, claro que sí, mis amados. Pero muchas veces somos nosotros los que estamos inseguros de que Dios pueda manifestarse sobre quién, sobre nuestras vidas. Lo segundo que vemos aquí es: ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento. Dice, sed sobrios, ¿cierto? Y yo creo que este sed sobrios habla de una disposición de no estar distraídos y de no estar con un espíritu entregado a, hay una palabra que se llama frívolo, a cosas frívolas, ¿cierto? Cosas frívolas son cosas superficiales, cosas que no tienen realmente importancia, cosas que son ¿qué? Que son pasajeras, que no tienen sustancia, que son vanas, ¿cierto? Entonces nos habla de estar sobrios, de no estar buscando los deleites de esta carne, sino buscando los deleites de ¿quién? De Dios. No olvidemos que la palabra de Dios advierte que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, ¿cierto? Nosotros hoy vivimos en el tiempo del narcisismo, ¿cierto? Que es el que se enamora de ¿quién? De sí mismo, ¿cierto? Pero nosotros también hoy vivimos en medio de egolandia, ¿cierto? Egolandia es en medio de donde nosotros nos movemos, ¿sí o no? Porque la gente quiere tomarse fotos aparentando estar feliz en toda parte cuando no es verdad. Simplemente para que los demás crean que le está yendo muy bien, ¿sí o no? Conozco muchas personas así, que donde llegue uno se quieren sacar una foto y a los 2 segundos la tienen publicada. Pero mientras a la publicación le están saliendo me gusta y like, ellos están agarrados ahí detrás, ¿cierto? Esa es la realidad. ¿Un mundo de qué? De apariencia, pero es el mundo de los egos, de mostrar, cada uno quiere mostrar una felicidad que muchas veces ni siquiera tiene dentro del corazón y una plenitud que ni siquiera está experimentando dentro de su vida y dentro de su caminar. Por eso un espíritu sobrio nos habla de buscar los deleites de Dios. Los amadores de sí mismo aman más los placeres de la vida que deleitarse en ¿quién? Que deleitarse en el Señor. Y aquí es importante algo porque le he preguntado mucho al Señor en estos días sobre algo, porque como uno se encuentra hoy que la mejor forma de escudar la transformación que necesita nuestra vida y de caminar a la manera que agrade a Dios es que muchas personas le responden a uno, es que yo no soy legalista, es que yo no soy legalista, es que yo no soy legalista. Y eso me ha llevado a preguntarle al Señor. Busqué muchas respuestas y ninguna me permitió recibir la respuesta. Y me fui al que le tenía que preguntar, a preguntarle al Señor, Señor, ayúdame a entender dónde estoy equivocado, ¿cierto? ¿Dónde estoy equivocado? Porque cada personita siempre responde es, yo no soy, me fue la palabra, legalista. Yo no soy legalista, ¿cierto? Yo no soy legalista, yo no soy legalista, ¿cierto? Y el Señor me llevó a entender y habló a mi corazón y me dijo, el problema no son las reglas, el problema es el corazón. El problema no son las reglas, el problema es el corazón. El legalismo no está en las reglas, el legalismo está en el corazón. Porque el legalismo es lo que una persona utiliza como un estándar
para su vida. Y vuelve ese estándar como si fuera el estándar de Dios, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿todos los que estamos aquí tenemos el mismo gusto musical? No, hay diferencias, ¿sí o no? Pero muchas veces el que dirige tiene un gusto musical, ¿cierto? Y cree que lo único que agrada a Dios es su gusto musical. Que si hay uno diferente, entonces no agrada a quién, ¿cierto? Entonces esa es la medida que él que él se puso, y a través de esa medida ¿qué? A través de esa medida es donde mira. Porque él pone la medida y no Dios. Y aquí es donde se marca la diferencia y donde el Señor me permitió entender la diferencia con el legalismo que cada persona, cada rato, cuando uno le dice a la persona no es conveniente hacer esto, pero es que yo no soy legalista. Pero yo me quedaba sin respuesta como, Señor, el problema lo tengo yo. Y el Señor me llevó a entender que el legalista no está pensando en agradar a Dios. El legalista está pensando seguir una norma. Pero yo puedo ser legalista con una norma y puedo ser legalista también contra la norma. Por uno de los dos lados. Puedo terminar siendo legalista, ¿cierto? Porque uno muchas veces dice, vea, yo tal vez no, ese programa no lo veo. Pero es que usted, todo es malo, ¿cierto? Entonces yo qué he optado más bien, ¿sí o no? Entendí algo que el Señor me enseñó. Dijo, mire, el discernimiento está directamente ligado al conocimiento que una persona tenga de Dios. Poco conocimiento de Dios, poco discernimiento en esa ¿qué? En esa persona, ¿cierto? Entonces, como no se trata de estar tallando a ninguno, ni detrás de cada persona diciéndole cómo se debe ¿qué? Comportar, ¿cierto? Entonces, más bien, donde veo escenarios que veo que no son para honrar a Dios, más bien me retiro de ese escenario. Que es que esa película veo que tiene escenas que no agrada a Dios, más bien me retiro del escenario de esa película, ¿cierto? Entonces, no estoy señalando a ninguno, sino que estoy entendiendo, y no es legalismo, sino que estoy entendiendo, ¿cierto? Que mi vida está para honrar a Dios, y hay cosas que no honran a quién, y hay cosas que no honran a Dios, pero eso está íntimamente ligado a la luz que tú tienes de quién, ¿sí o no? Le decía a una persona, le decía, hay cosas que no es sabio hacer delante de otras personas, ¿cierto? Hablaba con una persona, le decía, a veces no es sabio tomarse un vino, una copa de vino delante de otras personas. ¿Por qué, pastor? Si eso no es legalismo. Le decía, no es legalismo en el sentido, cuando yo entiendo que si tomarme esta copa delante suyo hace que usted tenga problemas para buscar a Dios, entonces mi mayor anhelo es amar a Dios. Entonces no es un asunto de ser legalista, es un asunto de lo que honra a Dios. Y ahí empezamos a vivir a otro nivel. Y ahí entendí la respuesta, porque la respuesta del legalismo se volvió la forma de defender. ¿Cómo defiendo yo lo que yo quiero hacer, aún pasándome por encima del deseo de quién? ¿Cierto? Porque aún me he encontrado con esto, porque le he preguntado al Señor muchas cosas que me inquietan en este tiempo, porque uno encuentra con gran cantidad de gente que no quiere congregarse, ¿cierto? Y está bien, pero le pregunto al Señor, Señor, ¿por qué esto? ¿Cierto? Y la respuesta del Señor es, ¿a quién quiere complacer cada uno? Porque desde los inicios de la historia hasta el final de Apocalipsis uno ve siempre a Dios reuniendo a su pueblo. Siempre ve a Dios congregando a su pueblo. Entonces llega un momento donde, ¿cómo puedo yo tener un pensamiento diferente al de quién? Al de Dios, ¿cierto? Entonces fue que yo puse mi estándar e hice a un lado la opinión de quién, ¿cierto? Entonces con esto no es para que señalemos a nadie, porque sabe, así como durante la época de la pandemia,
Hay mucha gente que se enfrió y se apagó y no volvió ni a buscar de Dios, ¿cierto? Hay mucha gente que se alejó, se enfrió y se apagó, pero mis amados, hay una buena noticia. Los hijos pródigos van a regresar. Dios los va a traer de regreso, ¿cierto? Y no solo porque sea este lugar, a todos los lugares donde Dios está congregando a su pueblo, Dios va a traer de regreso a esos hijos pródigos. Los va a traer, los va a levantar de una manera que especial, ¿cierto? Pero ¿de qué necesitamos estar llenos nosotros cuando Dios los traiga? ¿Cierto? Cuando el hijo pródigo regresó, el padre se tiró sobre él y lloró sobre él. Regó ese seco corazón con sus lágrimas de una manera especial, ¿cierto? No celebró el pecado, celebró el regreso, celebró que ese hijo pródigo fuera sacado de esa situación. Porque la salvación, mis amados, nos pone de regreso a los brazos de ¿quién? A los brazos de Dios, ¿cierto? Porque muchos abandonaron, porque muchos estaban en los brazos de una iglesia, no en los brazos de Dios. Porque estaban en los brazos de una congregación, no en los brazos de papá. Pero ahora vienen los días donde Dios va a traer a muchos de regreso a los brazos del Padre. Para escuchar el corazón, el latir del corazón, ¿cierto? Y ahí es donde necesariamente Dios está afirmando nuestras vidas para poder ayudar a otros en ese ¿qué? En ese proceso tan especial. Y dice ahí, sed sobrios, y después dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea ¿qué? Manifestado. Y esto es bonito, mis amados, porque hay situaciones difíciles. Le pregunto, ¿la carestía a cuántos afecta? ¿Solamente a los no cristianos? Nos afecta a todos, ¿cierto? Las crisis económicas, si hay razonamiento eléctrico, si sigue subiendo la gasolina, ¿cuánto afecta? Nos afecta absolutamente a todos. Las enfermedades afectan a cristianos y a no cristianos. Le da cáncer al no creyente, le da cáncer al creyente. Y no porque Dios no sea Dios, sino porque hay unas consecuencias sobre esta naturaleza que caída. Pero mis amados, tenemos una gran esperanza en medio de nuestra espera. Que aunque aquí tengamos aflicciones, la palabra de Dios de una manera muy especial dice que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. De manera que nosotros sabemos, pasarán todas estas cosas. Apocalipsis advierte que vendrán días donde una libra de harina costará lo de un día de salario. Eso dice el libro de Apocalipsis. ¿Sí o no? Trabajar todo un día para que me alcance. Y eso no es descabellado, mis amados, no es descabellado. Y ya hemos visto una primicia de eso en la hermana nación de Venezuela. Hemos visto una primicia de eso. Donde allá el salario mínimo no alcanzaba ni para hacer el mercado de un día. No alcanzaba, ¿cierto? Cuando la devaluación de allá era no sé cuántos, el porcentaje exagerado, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando se puso de moda que el dinero de Venezuela perdió tanto el valor que no importa si decía 1000 bolívares, creo que era la moneda allá, 1000 bolívares se los daban aquí a usted en un semáforo por cualquier monedita para que usted lo coleccionara como un recuerdo porque simplemente era papel basura? ¿Sí o no? Pero fíjese con todo y eso, si miramos hacia Venezuela, hay algo que podemos decir. La iglesia que Dios ha levantado en Venezuela la ha sostenido en medio de la crisis, en medio de la dificultad, y allí Dios tiene un pueblo enamorado de él. Porque ese pueblo, a pesar de las dificultades, vive con la esperanza del regreso de ¿quién? Del regreso del Señor, del regreso de Dios para nuestro caminar. Pase de adelantico
Ahí en Primera de Pedro, el versículo número 14, 1:14. Dice el verso 14 en adelante, como hijos obedientes, y mire lo hermoso, nuestro estilo de vida. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy ¿qué? Porque yo soy santo. ¿Sí? Miren lo hermoso. Hay un llamado y una forma de vida para cada uno de los que han nacido de quién? De nuevo. Porque ese que ha nacido de nuevo, ¿de qué está participando? De la vida y de la naturaleza de Dios. Y Dios, de una manera especial, nos está diciendo que nuestro estilo de vida tiene que ser conforme a la naturaleza que ahora ha sido puesta en quién, en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos oír a quién, oír al Señor, no simplemente oír la palabra, sino oír la voz de Dios a través de quién, a través de la palabra, oír la voz de Dios, ¿cierto? Dios es el que siempre nos está llevando a ordenar. Por Jehová son ordenados los caminos de quién, los caminos del hombre, ¿cierto? Por eso el que llegó en unión libre, ¿a dónde lo va llevando Dios? A que organice su relación. El que llegó viviendo de determinada manera, Dios va obrando en ese corazón. No olvide que el alfarero es Dios, no usted. Porque a veces donde hemos fallado es que nosotros queremos ser el que transforma la vida de quién, la vida del otro. No, el alfarero es quién. El alfarero es el Señor, el que va a hacer la obra. En ese corazón es quién. Es el Señor. Que a veces eso cuesta. Eso a veces cuesta, ¿sí o no? Yo muchas veces como pastor me veo tentado a tomar el control de la iglesia y querer hacer aquí y aquí. Después me voy para el lugar secreto y le digo, Señor, ayúdame porque ese no es el camino. Si me voy por ahí me estrello, ¿cierto? Cuando veo como que las cosas no funcionan como a mí me gustarían y me dan esos arrebatos como de querer a todo mundo a ponerlo a funcionar con ley, ¿cierto? Y el único que me desarma el corazón es el Señor. Para entender que el que hace la obra en la iglesia es ¿quién? Es el Señor. Que yo tengo que seguir es humillándome delante de Dios y rogando, Señor, haz la obra en estos corazones. Tú eres el que convence, Dios. Tú eres el que pones el querer como el hacer por tu buena ¿qué? Por tu buena voluntad, ¿cierto? Por tu buena. Y crea, a veces la gente cree que como una persona es pastor que no tiene luchas. Yo paso por muchas luchas. Simplemente que he aprendido que todas tengo que ir a humillarlas delante del Señor. ¿Sí o no? Porque a veces me da ganas. Yo sé que mi labor como pastor es cuidar, apacentar. Pero a veces me da ganas de no hacerlo. A veces me da ganas de no hacerlo. A veces me da ganas y digo, pero rogarle tanto a la gente que congregue. Pero estar pendiente del que no se consagra al Señor. Y me acuerdo que ese soy yo y me voy para donde el lugar secreto y digo, Señor, ayúdame, Señor, porque se me está saliendo lo que no se me debe salir, Señor. Yo no puedo vivir por lo que yo siento todo eso, Dios, pero yo por eso no puedo caminar, Señor. Yo necesito caminar es por lo que tú quieres, oh Dios, y si tú me mandas a que ame a esa persona, así no venga, Señor, entonces fortaléceme para hacerlo. No siempre es fácil, pero siempre será el mejor camino, ¿cierto? No siempre. Es más, muchas veces lo he hecho de mala gana, ¿sí o no? Muchas veces lo he hecho de mala gana. Porque lo más fácil es aparentar, ¿sí? Y en algunas veces lo he hecho de mala gana. Que tenía que ir a visitar a alguien y fui. Y fui y lo visité. En la visita le pelé el diente. En la visita oré y después me vine pidiéndole perdón en el carro al Señor. Señor, pero yo ¿por qué soy así, Padre? Si eso no es lo que tú deseas, ¿para quién?
Ayúdame a ser sincero, Dios. Ayúdame a hacerlo, que cuando vaya lo hagas de verdad con gozo. Pero todo eso me ha llevado a humillarme delante de ¿quién? A humillarme delante de el Señor. Y a que entendamos todos. Yo cuando veo todo ese espejo mío digo, ¿qué me voy a poner a demandarle al resto si mire mi espejo? ¿Cierto? Pero ahí donde nos acordamos que, por eso les decía al comienzo, la iglesia no es el salón de la justicia de los superamigos. Es el salón donde la justicia de Dios más bien nos está haciendo amigos en él, para ayudarnos unos a los otros en medio de nuestra ¿qué? De nuestra fragilidad, ¿sí? Sed santos como yo soy ¿qué? Entonces fíjese, todo eso requiere cómo Dios va impartiendo sobre nuestras vidas. Verso número 17. Miren lo hermoso de esto, porque todo esto también me lleva a pensar lo siguiente, a meditar lo siguiente. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra. Ay, mire lo hermoso. Porque el Señor nos dice, mire, no solamente sed santos porque vuestro Padre es santo, porque tienes la naturaleza de Dios, porque lo que está siendo impartido sobre tu vida es lo de Dios, sino que no olvides que aquí ya no es un asunto de salvación, pero los salvos un día tendremos que dar cuentas al Señor. Tendremos que dar cuentas al Señor. Porque dice que el Señor juzga sin hacer acepción ¿qué? Sin hacer acepción de ¿qué? Sin hacer acepción de personas. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí o no? O sea que todos nosotros vamos a dar ¿qué? Cuentas a quién. Cuentas al Señor. Y ya ubiquémonos en la última parte para terminar, porque dice ahí el verso número 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mire lo hermoso. Aquí centrémonos en tres palabras rápidas, ¿sí? La primera donde dice, sabiendo que fuisteis rescatados. En otras versiones dice, sabiendo que fuisteis redimidos, ¿cierto? Sabiendo que fuisteis redimidos. Y no olvidemos que la redención tiene que ser con dar un pago, para que a causa de ese pago se dé la libertad ¿a quién? A alguien. La semana pasada, al finalizar, les compartía que en la antigüedad un esclavo venía y ofrecía un dinero en el templo de un dios pagano, ¿sí? Dinero que recibían en la tesorería por su libertad, y vía la tesorería de ese templo le pagaban al dueño de ese esclavo, y ahora ese esclavo quedaba libre, pero quedaba comprometido a dedicarle su vida a ese Dios por medio del cual había obtenido la ¿qué? La libertad. Y era algo que hacían en el ¿qué? En el paganismo, y se hacía con un pago de un ¿qué? De un dinero. Y ahora Pedro les está diciendo a la iglesia de una manera muy clara que nosotros hemos sido rescatados, pero no con dinero. Hemos sido rescatados a precio de ¿qué? A precio de sangre. De manera que dice la Escritura, glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Los cuales son de Dios. Entonces mire, la salvación ha hecho que tú cambies de Señor. Antes el Señor de tu corazón era el pecado. Eras esclavo del pecado. Ahora el Señor de tu corazón es ¿quién? Es Dios. Antes hacías aquello a lo que el pecado te inclinaba. Ahora haces todo lo que es agradable delante de Dios. Y para eso Dios te va capacitando por medio de su espíritu, ¿cierto? Hemos sido redimidos. Cristo me rescató de mí mismo. Y vamos a mirarlo un poco en la siguiente palabra.
¿De qué nos rescató? Dice ahí, de vuestra vana manera de vivir. De vuestra vana manera de vivir. ¿Y a qué se refiere una vana manera de vivir? Sino al estilo de vida que el mundo me ofrece, ¿cierto? Al estilo de vida que teníamos antes de venir al Señor Jesucristo, a lo que movía nuestro corazón. Pero después de haber sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido librados de esa manera vana, que se veía en nuestro hablar, que se veía en nuestra manera de actuar, porque el corazón estaba puesto era en lo temporal. Y ahí es donde muchas veces necesitamos ahondar más en la salvación. Porque antes de venir al Señor, ¿dónde estaba puesta nuestra mirada? En títulos, en logros, en pertenencias. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? Nuestro, en beneficios, en belleza externa, en una gran cantidad de cosas en las que el ser humano estaba buscando la satisfacción ¿de quién? De su corazón. ¿Dónde buscábamos la satisfacción antes? En las cosas. En las cosas. Y eran lo que más invertíamos el tiempo, los recursos y nuestros esfuerzos. En las cosas que vemos hoy que el mundo valora. ¿Qué valora el mundo? Los títulos. Alguna vez les compartía que una vez iba a tener una reunión con unos compañeros de estudio y cada uno se presentó, y entonces uno era ingeniero agrónomo y trabajaba en una empresa muy grande, el otro se había vuelto ingeniero, no recuerdo de qué, trabajaba en Ecopetrol. Bueno, y cada uno labraba sus éxitos. Y cuando me tocó el turno, ese día yo me sentía como con vergüenza de lo que yo iba a decir. Porque lo que yo iba a decir era que mientras ellos tenían todos esos éxitos, yo era pastor. Porque todavía no entendía el valor, que los valores en el reino son diferentes. Los valores en el reino son diferentes. Bueno, no estoy diciendo que no estudie, no le estoy diciendo que no se prepare, ¿sí? Pero lo que le estoy diciendo es que los valores en el reino de Dios son diferentes, ¿cierto? Lo que le da valor a tu vida en el reino de Dios es diferente a lo que le da valor a las cosas en el mundo. Y tantas veces perdemos de vista porque nos dejamos arrastrar allá por la visión de ¿quién? Por la visión del mundo, ¿sí o no? Si Dios te da, amén. Pero no pongas el corazón en lo que Dios te da. Si Dios te da, disfrútalo. Si Dios te da, compártelo. Porque Dios no solamente te da para ti, sino, no sé si muchas veces le has preguntado a Dios, que tal vez Dios muchas veces, cuando te mandó provisión, muchas veces mandó el pan para ti y para otro. Simplemente que tú creíste que era para ti solo, porque no le preguntaste a quién. Al Señor. Porque no le preguntaste al Señor. Pero nos encontramos con una vida muchas veces vana y vacía en nuestro caminar. Y una vida vana y vacía no experimenta el gozo celestial. Si no, pregúntele rápidamente a un hombre llamado Salomón, ¿cierto? Salomón dejó escrito lo que le aconteció a él respecto a una vida vana y vacía. Y de esa vida vana y vacía fue que nos vino a librar el Señor, que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y nuestra vana manera de vivir es donde había puesto el corazón Salomón. ¿Dónde tenía puesto el corazón Salomón? En que todas las cosas terrenales fueran las que produjeran satisfacción para su corazón, ¿cierto? Y resulta que lo único que hizo fue volverse un ególatra. Porque si de una manera especial uno lee ahí en Eclesiastés una y otra vez, solamente se los voy a anunciar. En el capítulo número 2, verso en adelante,
se deja ver una vida vacía en qué se centra y cómo se expresa. Mire su lenguaje. Dije yo, mi carne, mi corazón, planté para mí, edifiqué para mí, me hice, me compré, me amontoné, fui engrandecido para mis ojos, para mi corazón, mi trabajo. Yo me mimo. ¿Sí o no? Cuando se dedicó a las cosas naturales, lo que se le engrandeció fue el ego en el corazón. Eso fue lo que se le engrandeció, ¿cierto? Hasta que Dios le dio la luz de entender que esas cosas no llenaban ¿qué? Su corazón. Antes lo extraviaron del propósito de ¿quién? Lo extraviaron del propósito de Dios. Salomón no entendió que lo que daba satisfacción no eran las cosas de afuera, son las cosas que vienen de arriba, ¿cierto? Pero muchas veces dejamos de buscar las cosas de afuera y las empezamos a buscar adentro, en nuestros razonamientos, pensamientos, en nuestras justificaciones, en nuestros argumentos, y dejamos de mirar a quién, y dejamos de mirar a Dios. Mis amados, ¿por dónde se fue Salomón? Por una vida vana y vacía. Se hizo toda clase de cosas y ninguna de ellas le produjo satisfacción. ¿Sí o no? Yo no sé cómo sería posible eso. No sé cómo sería posible mantener 1000 mujeres, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. No sé cómo sería eso para ese hombre, pero es una evidencia de que nada pudo llenar ¿qué? Su corazón. Pero ¿qué dice ahí Pedro en la escritura? Que el Señor con su sangre preciosa nos libró de vivir poniendo el corazón en eso que no llena, en eso que no trae plenitud, en eso que no satisface. De ahí me rescató el Señor, de ahí me rescató Dios. Mis amados, Dios nos está rescatando cada día de poner el corazón en lo pasajero, en lo vano, en lo vacío, en lo que no llena. Todo lo de aquí pasa, ¿cierto? Disfrutemos. Hablaba con alguien esta semana y para terminar, de las muchas conversaciones que Dios le permite a uno tener, y le decía, miren, conozco personas que ganan millones, no tienen satisfacción, tienen muchas deudas y aparte de eso no les alcanza el dinero. Hay personas así. Alguna vez compartimos de que la jefe de mi esposa en su momento, por decir algo, le llegaban 8 millones de salario y a mi esposa el mínimo. Pasados 5 días del pago, la que se ganaba 8 millones le estaba diciendo a la que se ganaba el mínimo: tiene 50,000 que me prestes, que ya no tengo ni un peso. Y le decía a este hermanito, le decía, vea, no se lamente más, porque ahora Dios le permite solo ganarse un salario mínimo. Celebre las maravillas que Dios le permite hacer con el salario mínimo. ¿Sí o no? Que usted se pone a hacer cuenta en la calculadora, no le alcanza, pero usted no hace cuentas y usted dice, increíble, cómo se sacó de esa harinita y de ese aceite, se suplió y no se acabó, ¿cierto? Porque mejor es la bendición del Señor en lo poco, ¿cierto? De manera que no estamos haciendo ni a una apología ni a la pobreza ni a la riqueza. No estamos en contra de que Dios le dé a alguien, no estamos en contra de que alguien no tenga. Lo que estamos hablando es del que tenga su corazón en Dios, y el que no tenga, atesore a Dios en su corazón y disfrute, ¿cierto? No sea que cuando empieces a tener tanto, las preocupaciones de cuidar lo que tienes no te dejen dormir, ¿cierto? No, el que te cuidó cuando no tenías nada te va a cuidar cuando tengas mucho, punto, para que sigas durmiendo tranquilo. Vamos a darle gracias a Dios.